Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón y que considero muy importante en este tiempo. Sabemos que todas las cosas que están sucediendo son una señal que vivimos en los tiempos finales y no podemos nosotros quedar callados de lo que conocemos de la palabra de Dios. Así que este mensaje va dirigido con mucho cariño y con mucho respeto a esas lindísimas personas que muchas veces nos dicen, es el mismo Dios. Estamos hablando, no importa, es el mismo Dios. No soy religioso, no importa la religión, todas llevan a Dios. ¿Han escuchado a esas personas o quizás te identificas si eres esas personas que lo dicen de esa manera? Y bueno, déjame decirte que la religión o la denominación a la cual tú perteneces es una manera, un nombre que te identifica, qué es lo que tú crees y qué es lo que tú practicas, qué es lo que tú predicas. Es cierto que la religión no te va a salvar, la religión no te salva. Tú puedes llamarte cristiano, católico, testigo de Jehová, etcétera, pero creer y practicar lo que la Biblia enseña, y bueno, entonces vas en el camino correcto. El nombre no importa, lo que importa es lo que tú haces. El nombre es solamente identifica, entonces tú puedes decir, pues yo soy cristiano, pero estoy practicando lo que otra religión, ¿verdad? Practica, entonces llevo una etiqueta incorrecta. El nombre es para identificarnos. Sí, si yo digo ser cristiano, pues estoy diciendo que creo en Dios Padre, ¿verdad que sí? Hijo y Espíritu Santo. Creo en Jesucristo como el único mediador. El testigo de Jehová cree en Jesucristo como un profeta más, pero no como el Hijo de Dios o Salvador. El católico cree, bueno, en tener imágenes, estatuas hechas por mano de hombre. Las venera, unos se arrodillan, confían en que van a hacer milagros. Ese es el católico, les identifica el nombre. Tú escuchas un nombre, sabes qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos practican, qué es lo que ellos predican. Entonces, es importante, ¿verdad? El nombre, y sí es importante cuando estamos hablando de lo que nosotros creemos. Si tú dices, yo no soy de ninguna religión, porque hay personas que dicen, no, pues yo no soy de ninguna religión, quiere decir que tú crees en lo que tú crees, lo que tú quieres creer. Pero si tú ni siquiera abres la Biblia, entonces ten cuidado porque estás creyendo que tú sabes cuando realmente no sabes lo que dice la palabra de Dios y no la practicas. Entonces, ¿quién eres? Entonces, ¿qué eres? Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No saber no nos va a librar de las consecuencias. Por eso dice el Señor que escudriñemos las escrituras. Y el mensaje que Dios puso en mi corazón que compartiera con ustedes, y les vuelvo a repetir que es con mucho respeto, es acerca de qué dice Dios acerca de los ídolos y de las imágenes. Desde el principio Dios quiere tener una relación con su creación. Sabemos que por medio de Adán y de Eva entró el pecado, el cual nos aparta de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice también que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Ellos oficiaban delante del altar día tras día ofreciendo sacrificios, los mismos sacrificios por el pueblo una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Y esto está en el libro de Hebreos, capítulo 10. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, y bajo el nuevo pacto, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio de los pecados, para ser único sacrificio y válido para siempre. No necesitas ninguna indulgencia, sino entonces Dios estuviera haciendo acepción de personas. No hacen falta pagar, no hace falta pagar un precio de dinero donde unos pueden hacerlo, otros no pueden hacerlo. ¿Sí? Porque entonces estamos diciendo que Dios hace acepción de personas, no es por obras para que nadie se gloríe, dice el libro de Efesios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo 2:5,
porque hay un solo Dios. En eso tenemos razón cuando dicen, no importa, no importa, es un solo Dios, es el mismo Dios. Perfecto. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Pero enseguida dice, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Es el mismo Dios, pero el mediador es el que hace que nosotros hagamos las cosas diferente y que tenemos que prestar atención en qué es lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Bajo el nuevo pacto todos tenemos acceso a Dios Padre mediante su Hijo Jesucristo. Hebreos 4, 14, 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Quién es el sacerdote, el mediador? Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Acerquémonos por medio de quién, dice ahí. ¿Quién es el sacerdote? Jesucristo. También dice la palabra, todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? ¿En qué nombre? Dice, en mi nombre, dijo Jesucristo, creyendo lo recibiréis. Miren, esta mañana, y se los voy a leer un poquito nada más, me tocó leer alguna publicación en donde están venerando, en donde están honrando a un santo. Y la oración dice de esta manera, dice, te reconocemos como el patrón de los casos más difíciles. Cuando la palabra dice que el único todopoderoso, ¿quién es? Dios, por medio de Jesucristo. Dice, eres nuestro abogado. Aquí acabamos de leer de un abogado, ¿verdad? Que está intercediendo por nosotros. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, creyendo lo recibiréis. Y aquí están diciéndole a este santo, eres nuestro abogado y nuestro más firme aliado. Hoy la iglesia honra tu nombre santo, universalmente te aclamamos. Te pedimos que ruegues por nosotros. Le estás pidiendo que ruegue por nosotros cuando Jesucristo pagó el precio para estar intercediendo por ti, por mí. Él es Dios. Deseas de tu ruego un privilegio y bueno, sé que tú socorres a quien a ti acude, mi esperanza me abandona, por eso me refiero a ti. Oh, Dios mío, cuando yo leí esto y dije, no, definitivamente voy a compartir la palabra que el Señor me dio. Y está muy claro en la palabra de Dios. Dice que no, todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiremos. No necesitamos a nadie más. Juan 14:6, también Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Está clara la palabra, no puedes acercarte al Padre por medio de nadie más. Nadie llega al Padre sino por mí. No puedes dirigirte por medio de nadie más que por medio de Jesucristo. No hay nadie. Fíjate bien lo que te voy a decir, porque muchas veces tú te acercas y dices, bueno, me acerco a este santo porque está en el cielo y está cerca de Dios. Nadie puede estar más cerca de Dios que Jesucristo, su Hijo, que después de morir por ti y resucitar, dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Dice la palabra en Éxodos, todos conocemos, el capítulo 20 de Éxodos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es uno de los mandamientos, es parte de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y no solamente imágenes como ya muchos conocemos, como en muchas religiones lo hacen, santos, la Virgen y todo esto, pero fíjense bien lo que le voy a decir. Si yo tengo una fotografía o no tenga la fotografía,
tenga la fotografía o no, ¿verdad? Pero yo tengo esa fotografía, un recuerdo de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, que los amo. Son mis padres, y la palabra dice que honra a mi padre y a mi madre, perfecto. Pero tengo que tener cuidado de no pasar esa línea muy finita, ¿sí? De cuando un ser querido muere, ¿verdad? Y va a Dios. Entonces, muchas personas hacen que esa imagen pase a ser un ídolo. Cuando una imagen pasa a ser un ídolo o un Dios, cuando tú le atribuyes características que solo le pertenecen a Dios, tú estás haciendo a esa persona un ídolo. ¿Sí? Eso que mencioné, Virgencita, tú que estás más cerca de Dios, te pido que pidas esto. Mi papá o mi abuelo me cuida desde el cielo. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Cuántos lo han dicho? Le estás atribuyendo características a esa persona tan amada que solo Dios posee. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios donde quiera está. Yo le pido a Dios aquí, en donde estoy en Texas, tú le pides allá en California, tú le pides en China, en Japón, en donde tú estés, y Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Dios hace milagros, Dios te escucha donde quiera que estés y donde quiera que tú vayas, Él te protege. Pero cuando tú le atribuyes estas características que solo pertenecen a Dios, para ti esa persona es un ídolo. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos esas frases y cuando creemos eso. Una persona no puede estar en todas partes. Una persona como tú y como yo no puede cuidarte. Son características que solamente Dios es digno de llevar. Si tú dices, a lo mejor dices, tú sabes qué, ese mandamiento que tú leíste, Elsa, no está en mi Biblia. Porque yo sé que en la Biblia, por ejemplo, de los católicos, no está ese mandamiento. ¿Ok? Yo quiero que esas personitas que dicen, sabes qué, eso no está en mi Biblia, yo quiero que vayas al libro de sabiduría. Ese libro de sabiduría no está en la Biblia del cristiano, está en la Biblia del católico. En el capítulo 13 dice, el origen del culto a los ídolos, la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad, fue algo que destruyó la vida. Los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Me encanta leer, pero ni existirán siempre, claro, porque en Apocalipsis la palabra de Dios dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el único digno, el único Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Y dice, vinieron al mundo por la superstición de los hombres y por eso Dios ha decretado que pronto desaparecerán. Un hombre desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebatado bruscamente, hace una imagen y a la que antes era una simple hombre muerto, lo venera como un Dios. Eso está en tu Biblia. En el libro de Baruch, que tampoco existe en la Biblia del cristiano, es la Biblia católica, Baruch 5:7 en adelante, tú vas a encontrar que habla también y dice, esos ídolos están recubiertos de oro y plata. Tienen lengua moldeada por un artesano. Esas imágenes las hizo un ser humano, un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. La gente toma oro y hace coronas para poner en su cabeza. Tú le haces el oro para poner en su cabeza. Eso está en la Biblia católica, no está en la Biblia del cristiano. Hay que escudriñar la palabra. Vamos a citar más versículos, pero antes quiero que vayamos a Miqueas 5:13 y dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Mire por qué no está en algunas Biblias, ¿sí? No está el mandamiento que leímos al inicio. Vámonos a Romanos 1:18. ¿Sí? En Éxodo se cambió, se hizo un mandamiento, se hizo doble y se eliminó el que no te gusta, el que no conviene, por muchas razones. Pero mira lo que dice Romanos 1:18.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ninguna excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni se dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Fíjate lo que dice aquí, la gloria de Dios incorruptible, que no se rompe, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, fíjate bien, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Quién es el Creador? Dios, correcto. ¿Quiénes son las criaturas? Nosotros. Todos nosotros somos creación de Dios. La Virgen María es creación de Dios. Todos los santos, creación de Dios. Los apóstoles, creación de Dios. Por más sabio, por más derecho que sea la persona, es creación de Dios. Y aquí dice que cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, ya dijimos quiénes son las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay personas que dicen, yo no doy culto a las imágenes. Cuando mucha gente se arrodilla, camina kilómetros para darles agradecimiento, para pedirles por una necesidad, están dándole el lugar que se lo deben de dar solamente a Dios, le pertenece solamente a Dios. Pregúntate a ti mismo si es criatura o es creador, y ahí te vas a tomar tú la decisión si le pides o no le pides. Esa persona es igual que tú. Les amamos, les respetamos, valoramos, así como amamos, ¿verdad? Y sabemos que la Virgen María fue el vaso que Dios escogió. Tendría que haber sido una mujer muy temerosa de Dios, una mujer excepcional con miles de cosas buenas, pero en fin, es creación también. Entonces tenemos que tener cuidado qué lugar les damos a estas personas. Los apóstoles, ¿cuántos de ellos cómo murieron? Uno cortado a la mitad. A Juan lo metieron en algo con aceite hirviendo. A Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Bueno, ¿cómo murieron? Son mártires, son personas que respetamos por el valor que tuvieron, pero fíjate, estos apóstoles que murieron de esa manera, dieron su vida por el evangelio, dieron su vida para que la palabra de Dios se predicara, para que el mensaje de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres llegara a tu casa y a tu corazón, para que ese mensaje de que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ellos dieron su vida. Les amamos, claro que sí, les respetamos, pero hasta allí no les veneramos porque ni ellos mismos querían recibir la gloria y la honra que solamente Dios merece. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. La idolatría trae consecuencias y una de las consecuencias que nos enseña aquí la palabra es la inmoralidad. Nos preguntamos y nos decimos, ¿hasta dónde hemos llegado? Mira lo que estamos viviendo, Dios mío, mira lo que está pasando. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por cuál? Por lo cual. Porque le rindieron culto y adoraron a las imágenes, a la creación, a las criaturas antes que al Creador, ¿correcto?
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, presten atención, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Y este es otro tema, ¿verdad? Hombres con hombres, lo que es la perversión, lo que es todo lo que vemos, homosexualismo, lesbianismo, es otro tema. Si Dios pone en mi corazón, me pongo a investigar y un día se los comparto. Sabemos que Dios nos hizo hombre y mujer, no hay término medio. Y aquí está, todo lo que estamos viendo, todos esos problemas son problemas espirituales y vienen a consecuencia ¿de qué? De la idolatría. Bíblicamente, para consecuencia del pecado, Dios aborrece la idolatría y los entrega a una mente reprobada en donde comienzan a darse gusto con todos estos extravíos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es que ya no te preguntes por qué tanta maldad, por qué tanta inmoralidad y perversión, por qué casan a las niñas con viejos, por qué hay violaciones, por qué está todo esto pasando, tanta inmoralidad. Ahí está, es consecuencia. Es tiempo que la humanidad, que la creación de Dios reconozca, que se arrepienta, que nos humillemos, que pidamos perdón por este pecado de la idolatría, que es como un adulterio, porque Dios es un Dios que nos ama, pero dice la palabra que es un Dios celoso y solo Él es Dios, solo Él tiene los atributos y cuando tú confías en otra persona o en otra cosa para resolver tus problemas o para recibir un milagro o para que sea ese intermediario que tú necesitas entre Dios, eso enciende la ira de Dios. Ahora te voy a decir qué hay detrás de los ídolos, no se detiene nada más ahí. Por eso hay muchas consecuencias, porque tú sin darte cuenta, tú crees que estás adorando a un santo y estás adorando a un demonio. No lo digo yo. 1 Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esta palabra está en tu Biblia. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes decirle al Señor, tú eres Dios y Dios, creo en Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios y creo en el sacrificio que Jesucristo hizo. Y por otro lado, tener estas imágenes y estos ídolos y confiar en ellos, usarlos como tu intermediario para llegar a Dios. Cuando estás desagradando a Dios, no podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O eres una cosa o eres otra. El pueblo perece por falta de conocimiento, porque no escudriñas la palabra, porque haces oídos sordos, porque no quieres dejar lo que te enseñaron o la tradición. Déjame decirte que es tiempo de que la iglesia, de que el pueblo, que en la humanidad se humille y reconozca y se humille delante de Dios y pida perdón por estos pecados de idolatría. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es tiempo todavía de arrepentirnos. Dice, o provocaremos a celos al Señor. ¿Lo quieres provocar a celos? Cuando tú sacrificas a un ídolo, a una estatua, a una imagen, lo estás haciendo a los demonios. Cuando te arrodillas, te inclinas, le honras, le pides milagros, cuidas que solo todas las cosas y cuidados que solo Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia puede hacer. Tú les estás dando la posición de Dios en tu vida y es un ídolo para ti y entonces te estás inclinando a esos demonios. Otras citas más que te indican que cuando sacrificas a los ídolos es a los demonios. Aquí te la leo, Levítico 17:7.
y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Está hablando de los ídolos, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Deuteronomio 32:16, le despertaron a celos con dioses ajenos. No, Elsa, es que no es un Dios, es un santo que está más cerca de Dios. Tú lo estás haciendo Dios cuando tú lo haces como que está en todas partes. Cuando tú lo haces, le atribuyes a hacer milagros, tú lo estás haciendo Dios. Lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaban a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y eso lo dice la palabra del Señor. Verso 17 del capítulo 32 de Deuteronomio. Ahora tú te preguntas, pero es que a mí me ha hecho milagros, tal santo, tal virgen, tal lo que sea. Yo le pedí y me hizo un milagro. ¿Por qué recibes esos milagros al pedir a un ídolo? Te enseñé ya bíblicamente que detrás de esos ídolos hay demonios. Satanás quiere la honra y la adoración que le pertenecen solo a Dios. Y eso es desde el principio, por eso es Satanás, por eso él estaba en el cielo, era el ángel más bello. Pero quería ser como Dios, por eso fue lanzado. Entonces, él quiere la honra de una manera o de otra, sea con engaño o como sea, él quiere que tu adoración sea para él y no para Dios. Entonces, si tú te conoces el pasaje cuando Dios manda a Moisés para presentarse delante del faraón, como señal, Moisés, ¿verdad? Soltaba la vara y se convertía en una serpiente. Y cuando él la tomaba de la mano, se convertía en una vara. Y esa era una señal de que Dios, el Dios Todopoderoso, estaba con Moisés. Pero ¿qué hizo el diablo? Vienen los magos y dicen, pues yo eso también lo puedo hacer. Porque el diablo también hace milagros. Tiene un poder limitado, pero lo tiene. Mientras no suceda al final que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, pero mientras ahí anda y mientras tiene un poder limitado, nunca el poder que tiene Dios ni el poder que nosotros tenemos en Dios. Entonces vienen los magos y hacen lo mismo, tiran sus varas y se convierten en serpientes. Pero ¿qué sucede? La serpiente de Moisés devoró las serpientes de los magos. Dios manifestando que Él es el único Dios poderoso que hace milagros reales y por lo tanto el único digno de que tú te arrodilles, le adores, le alabes y le honres. Dios siempre demostró su omnipotencia. No te inclines ni confíes en imágenes y estatuas hechas por mano de hombres como tú y como yo. Dice el Salmo 135:15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Eso está en tu Biblia y está en la mía. Búscalo, Salmo 135. Lo único que tienes que hacer, si tú te has dado cuenta que tú estás haciendo equivocadamente, tú has adorado demonios sin saberlo, aún es tiempo de que tú te arrepientas, es tiempo de que la humanidad se arrepienta de haber cambiado a Dios y darle honra a las criaturas antes que al Creador. Y lo único que tienes que hacer es hacer una oración, pedir perdón, ¿sí? Cancelar toda consecuencia, porque adorar a Satanás, adorar a demonios, trae consecuencias. Es algo importante que tú tienes que tomar control el día de hoy. Si Dios te ha dado el entendimiento en esta hora con este mensaje, yo espero que tú hagas esta oración y dile, Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón por el pecado de idolatría
que sin saberlo lo estaba practicando. Te pido que cierres toda puerta y toda consecuencia que pueda traer a mi vida. Te pido, Jesucristo, que estés en mi corazón, que reines en mi vida como mi único Señor y Salvador, como mi único abogado. Intercede ante el Padre delante de mí. Señor, te pido también que pongas en mí tu Santo Espíritu, que me guíe a toda verdad, a toda justicia, que me ayude a entender tu palabra, que me ayude a discernir lo que está bien y lo que está mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Si tú has hecho esta oración, tú puedes tener paz. Dios te perdona. Estamos en el momento de la gracia, cuando aunque le hemos fallado mucho, Él nos perdona. Él tiene misericordia. Es tiempo que nos acerquemos a Él, escudriña su palabra, busca su voluntad y busca que el Señor te muestre, porque hay muchas cosas más que no entendemos y que tenemos que buscar para poder estar listos para ese momento que el Señor nos llame a estar en su presencia. Muchas bendiciones para todos y hasta luego.